Bueno amigos, muy buenas tardes. Hoy les traigo un nuevo video para contarles una situación que viví en este acuario de cíclidos del lago Tanganica. Los que ya han visto los anteriores videos se dan cuenta que es el mismo proyecto. Y es con relación a que en el sifonado que le hago semanalmente al acuario dentro de su mantenimiento normal, detecté varias zonas anaeróbicas en el sustrato, en este caso arena sílice muy fina, número 55. Y estas zonas muertas pues sencillamente se pueden identificar porque en el momento de remover la arena superficial, aparece arena negra, zonas negras y malolientes. Sencillamente esto que indica que en esa zona no hay buena circulación de oxígeno, o no hay buena, no hay circulación de oxígeno. Obviamente se inicia un proceso de putrefacción a raíz de los desechos de los animales, de los peces. Y ese mal olor que emana de estas zonas muertas simplemente hace relación a la presencia de gas metano al producirse el proceso de descomposición. Obviamente si este gas metano es liberado al agua del acuario, pues genera un veneno en el agua, por decirlo así, para los peces, y obviamente con las correspondientes consecuencias. Esto es todo un proceso que hay que hacerlo con mucha calma y sobre todo disponer de tiempo suficiente para lograrlo. ¿Por qué? Hay que desocupar el acuario en su totalidad, hay que retirar a los animales, hay que retirar rocas, hay que retirar plantas, hay que suspender el trabajo de los filtros canister, obviamente por el vaciado total del acuario. Entonces esto implica que se debe hacer con la mayor celeridad posible para evitar que ese tiempo que los filtros están parados haya una pérdida importante de colonia bacteriana, que es lo que nos mantiene a nosotros el acuario con esos niveles de nitritos, nitratos controlados, y obviamente el agua en las mejores condiciones para los peces. Para ese proceso estoy voy a reutilizar casi la totalidad del agua del acuario. Tengo una caneca disponible de más o menos de una capacidad de 180 litros, más otra de 60 litros, entonces ahí estoy recuperando prácticamente la totalidad del agua del acuario, aproximadamente son 240 litros, y eso evita pues obviamente que haya un estrés mayor para los animales. Obviamente este tipo de cambios genera estrés, pero al mantener el agua original del acuario pues se reduce al mínimo este estrés, y asimismo pues hacerlo con la mayor celeridad, como ya les decía, para evitar que sea demasiado traumático para los animales, obviamente para las plantas también, que igual son seres vivos. Pero es un proceso que tocaba hacerlo sí o sí, porque si no se hacía este cambio pues definitivamente las consecuencias iban a ser peores, eh, pudiendo llegar a una pérdida total de los peces, y obviamente que el agua se convierta en un veneno para los animales y las plantas. Obviamente esto genera retirar todo el sustrato, vamos a aprovechar para retirar plantas y podarlas y replantar nuevamente. Y bueno, aquí ya como ustedes se dan cuenta ya llevábamos más o menos un 25-30% de vaciado del acuario. Ya iba caminando todo este proceso de cambio del sustrato del acuario de Tanganica. Aquí ya podíamos ver un avance importante. Ya, de hecho, ya había retirado las rocas, de hecho, ya había retirado las plantas, y estábamos ya en el proceso de vaciado final del agua del acuario. Obviamente, como ustedes pueden darse cuenta, el sustrato todavía permanecía ahí. Y en ese acuario que estaba mirando ahí, a mano derecha, es un acuario auxiliar pequeño de más o menos 44 litros, en donde tengo los peces, donde trasladé los peces de forma temporal. Lastimosamente,
en este proceso de traslado de los peces, perdí de vista un animal, uno de los animales más grandes que tenía, un Neolamprologus caudopuntatus, un macho muy bonito de más de 3 centímetros, ya posicionado, ya tenía su territorio en el acuario, etcétera, etcétera. Lo perdí de vista, no lo encontraba por ningún lado. Pensé que de pronto en el proceso de captura había saltado fuera del acuario, lo busqué en el piso, lo busqué en todo lado y no lo encontré, búsquelo. No aparecía por ningún lado, pensé que estaba de pronto escondido entre las plantas en el momento antes de sacar las plantas, tampoco lo encontré, seguí buscando y no lo encontraba, busqué entre las rocas, no lo encontraba y pues no, o sea, un misterio total, pero después de más de una hora de búsqueda, pues lamentablemente me dio por revisar en unas conchas que tenía y lo encontré ahí enredado. Obviamente ya por el tiempo transcurrido ya había muerto el animal. Una pérdida, riesgos inherentes a esta situación, un descuido, pero bueno, no me di cuenta y son cosas que pueden suceder. Lastimosamente sucedió y bueno, ya nada que hacer. Aquí ya estábamos terminando. En esta etapa ustedes ya se dieron cuenta que está totalmente desocupado el acuario, ya se había retirado la totalidad de la arena sílice número 55, ya se habían limpiado los cristales del acuario también, y ya los peces todos en su totalidad se habían trasladado al acuario auxiliar, las plantas ya se habían recortado, ya se habían separado las plantas principales, perdón, se había hecho la poda respectiva y, y nada, ya estábamos era en el proceso de alistarnos para el ingreso de la nueva arena sílice que reemplazaba la anterior y que pues buscaba la mejora de las condiciones del acuario. Una buena noticia, les contaba acerca de la pérdida del Caudopuntatus, pero también se dio otra situación que hacía más de un mes había perdido de vista a otro animal que era un Altolamprologus calvus black pearl que no había vuelto a ver y de hecho ya había dado por sentado de que el animal había muerto y de pronto había desaparecido. Ahí en el acuario tenía unos caracoles manzana, entonces dije yo perfectamente el cuerpo lo consumieron. Pero dio la casualidad que cuando empecé a retomar nuevamente las rocas para reubicarlas en el acuario, apareció ese pez. Y lo sorprendente es que sobrevivió más de 2 horas en un charquito de agua que se formó en el recipiente donde tenían las rocas y, y sobrevivió ese animal. Entonces pues como en la vida se perdió un animal pero se recuperó otro y pues no sé en dónde estaba. Obviamente pues por el sitio donde lo encontré puedo deducir que estaba escondido en alguna de las grietas de las rocas y bueno, sobrevivió. Entonces perdí un animal pero recuperé otro. Esa es la buena noticia. Aquí como ustedes pueden darse cuenta ya había cambiado el sustrato, ya había decorado nuevamente con las rocas, cambié un poco el decorado para generar más escondrijos para los peces y nuevos territorios. Ya estaban las plantas podadas, ya había plantado la nueva decoración en plantas. Valisneria gigantea tengo en este acuario, si no les había mencionado. Una planta de bajos requerimientos y muy buena adaptación y crecimiento. De 3 plantas originales que planté inicialmente, al desplanté más de 45 plántulas. Entonces eso nos da, nos da los visos de cómo prolifera esta planta de bajos requerimientos. Aquí ya estábamos en el proceso de llenado, íbamos por ahí en un 30% de llenado. Y aquí como ustedes pueden darse cuenta ya estábamos casi en un 98% de llenado del acuario. Con el agua original que tenía, como ya les decía, reciclé más del 90% del agua. Yo creo que alcanzaría a reciclar un 95% del agua. Entonces obviamente esto evita eh, cambios bruscos de parámetros en el agua para los peces y el menor shock posible eh,
para los animales y para las plantas también, que al fin y al cabo son organismos vivos también. Aquí ya estábamos en el proceso de llenado final, ya los dos filtros canister estaban funcionando, dos filtros canister, un Oase Biomaster Thermo 350, 1100 litros y un Givo 625, 800 litros, 1900 litros brutos de filtración, más que suficiente. Bueno, aquí en este video ya podemos ver, en esta etapa ya podemos ver, está totalmente montado el acuario. Podemos ver aquí el sustrato nuevo, arena sílice número 30, una granulometría ya mejor, más gruesa, que obviamente esto va a evitar esas zonas anaeróbicas en el acuario, va a permitir mayor circulación de oxígeno y obviamente esto evita que se creen esas zonas anaeróbicas en el acuario que tantos problemas nos pueden generar. Cambié también la salida de los filtros, los tenía con flauta, pero entonces decidí, para que haya un mejor movimiento de agua y mayor oxigenación, decidí colocar las salidas de los filtros con el famoso pico de pato, y eso me permite una mayor movilidad en el agua, en la superficie, también para evitar la generación de biofilm y mayor oxigenación del agua. Y con este nuevo sustrato pues obviamente que los peces tengan un agua con mayor oxigenación. Aquí los animales todavía no los había ingresado, obviamente, porque por ahí tenía unas diferencias de temperatura todavía de unos 2 a 3 grados, entonces quería que se nivelara un poquitico para ingresar los peces. Inicialmente tenía pensado hacer, antes de ingresar los peces, una medición de parámetros, pero pues no lo consideré necesario, a raíz de que pues obviamente como reciclé el 95% del agua, pues eso me genera menor shock para los animales, entonces no lo considero necesario. De pronto mañana, el día de mañana, voy a hacer medición de parámetros, porque hay que tener en cuenta que al mover filtros, al frenar filtros, pudo haber, y es lo más seguro, una pérdida bacteriana, aunque igual hice reposición de bacterias en el agua también para evitar subidas de nitritos y nitratos. Y adicionalmente en el filtro canister principal, yo siempre permanezco con una malla de Purigen para que me mantenga controlado eso. Entonces obviamente bajo la actual situación pues se mantuvo esa malla de Purigen para controlar esos posibles subidas de nitritos y nitratos por el cambio del sustrato. Bueno, ya etapa final, aquí ya estaban los peces, se adaptaron muy bien. Ahí podemos ver un Altolamprologus calvus, un Leleupi, un Tretocéphalus, un Caudopuntatus. Y nada, este es el resultado final de todo este proceso. Vamos a hacerle valoración y en unos días miraremos cómo ha evolucionado el cambio de sustrato. Muchas gracias a todos por ver el video. Que Dios los bendiga, y próximamente haremos un nuevo video de la evolución del cambio de sustrato.